Hola mis talleristas, continuando con nuestra serie de lapiceros decorados de los Avengers, el día de hoy vamos a hacer a Hulk en la masita que tú prefieras, sea porcelana fría, sea foamy moldeable, arcilla polimérica, la masita que quieras. Es muy fácil de hacer, así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bien, los materiales que vamos a utilizar entonces serían muy pocos porque este es realmente sencillo de trabajar. Tenemos verde, violeta y negro, un lapicero, cremita antideslizante, pegante, rodillo y algunos punzones o estecas. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el cuerpo de nuestro Hulk. Aplicamos cremita para que no se nos pegue. En las manos también para que no se nos pegue las manos. Y vamos a tomar el color verde, vamos a extender, vamos a reservar un pedacito, extendemos. Siempre como vamos a hacer un rectángulo, entonces lo que hacemos es un cilindro y aplastamos para que al extenderlo nos dé la forma. Listo, entonces vamos a extender así. Muy bien, vamos a cortar una parte de nuestra masa. Tomamos el lapicero que vamos a trabajar, por lo regular vienen con un stickercito por acá. Si queremos que nuestro muñequito salga, no quede fijo al lapicero, entonces podemos aplicarle un poquitico de crema para que no se pegue tan fácil a nuestro lapicero. Vamos a calcular qué tan grande o qué tan largo lo queremos y cortamos allí. Si ustedes lo prefieren, pueden cortar con una regla para que les vaya mejor. Pueden medir aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de ancho o de alto para que les quede bien el corte perfecto. Y lo que vamos a hacer es tomarlo, enrollamos acá así y terminamos de recortar acá. Bien, vamos a pulir, tratemos de que esto aquí nos quede pulidito, acá también pulimos. Listo, y podemos aprovechar para pulirlo un poco sobre la superficie. Bien, si vemos, por ejemplo, yo en estos momentos tengo una masa muy suave, muy blandita y se trató de deformar al trabajarla. ¿Ven? Si yo hago esto, ella tiende aquí a deformarse un poquito y quiero que esto me quede pulido. Entonces lo que voy a hacer es que puedo coger con el punzón de nuevo y corto emparejo la superficie, que me quede parejito. Muy bien, así vamos con nuestro lapicero. La segunda parte es que el lapicero tiene una cintica azul, que es como los pantalones o los shorts de Hulk. Entonces vamos a estirar. Esto lo pueden sacar si ustedes quieren también con la duya, no hay problema, buscan un disquito de tira. Es más, si están trabajando en serie, por ejemplo, si tienen que sacar cantidad de lapiceros, entonces les va a ser más útil trabajar con herramientas que les agilicen el trabajo. Entonces la duya, sacando las tiritas, les va a ser más útil. Aquí entonces voy a cortar una tira de aproximadamente 1 centímetro. El pantalón de Hulk tiene unas moritas. Bien, entonces vamos a buscar algo que nos pueda servir. Algo que nos puede servir es precisamente un lapicero, quitándole la parte de abajo, desbaratándolo así. Entonces esto nos va a ayudar a quitar la curvita. O si no, hay algunos punzones que vienen así también con huequito acá, nos puede ayudar para hacer esto. ¿Listo? Acá nos va a quedar como rellenito
de porcelanicrón, entonces lo que tenemos que hacer es hundirlo para sacarlo por el otro lado y que no nos quede esto acá. Si quieren evitarte este proceso, pues lo pueden hacer con el punzón, como les decía, con la tapita de este también parece que puede servir. En fin, pueden mirar a ver con qué lo pueden hacer. Y acá vamos a tratar de que nos quede en punta, perfeccionarlo. También vienen unas reglitas que nos pueden ayudar a hacer estos cortes, pero las que yo tengo son muy grandes y no nos da el tamaño, nos quedaría muy brusco para este lapicero. Pero hay unas reglitas que son para cortar bordecitos, entonces son muy chéveres. Listo, miren, la idea es que nos quede así. A veces si no tenemos las herramientas adecuadas, entonces podemos inventarnos o hacer nuestras propias herramientas. Se corta este bordecito de acá y vamos a empezar donde empatamos con el verde. Lo vamos a pegar justo en el borde donde termina nuestro muñeco y cortamos. Esto para que nos queden los empates siempre como en el mismo lugar y no tengamos una raya por un lado, otra raya por otro lado. Vamos a pasar a hacer la cabeza de Hulk de nuestra serie de los Avengers. Recuerden que esto lo pueden trabajar con arcilla polimérica, con porcelanicrón o con la masa que ustedes prefieran. Pasta flexible con foamy moldeable o pasta flexible con porcelanicrón para que les quede flexible lo que vamos a hacer y se puede estar retirando fácilmente. Listo, bolita hacia adelante y hacia atrás. Listo, aplastamos un poquito, vamos a redondear acá y vamos a trabajarle los cacheticos. Para eso puedo utilizar uno de los punzones y vamos a hacer acá la hendidura. Bien, nos queda así. Entonces vamos a pulir esta parte nomás. Listo, por ahora vamos así. Vamos a mirar qué tan grande nos queda, si está acorde. Con un punzón que sea de gotica. Bien, vamos a hacerle los ojitos tratemos de hacerlos que queden más o menos separados. Para este tipo de cara los ojitos quedan muy bien si se hacen separados. Si podemos, apliquemos un poquitico de EGA o de colbón pegante. Aplicamos en la parte de los ojos y ya ponemos las bolitas. Listo. Bien, así vamos hasta ahora. Con la uña mágica, que está cortica en estos momentos, vamos a enterrar así y nos queda la boca. Si no tienes la uña larga, lo puedes hacer con un punzón, haciendo la muesquita, la rayita o algo. Pero por ahora sí nos va la cara. Bien. Vamos a hacerle el cabello a nuestro Hulk. Como siempre, si tienes las herramientas, puedes hacerlo, cortar un círculo y ya. O hacer lo que yo estoy haciendo, vamos a hacer bolita, aplastamos, lo vamos agrandando, listo, que nos quede más o menos así en la parte del cabello, que nos dé un poquitico más la forma. Lo que vamos a hacer en esta parte de abajo es cortar cadejos, vamos a hacer como triangulitos para que quede como en cadejos. Siempre después de cortar toca pulir, porque a veces quedan como rebabitas y cosas así, entonces tenemos que pulir. ¿Listo? Entonces esta sería la puntica, la parte de atrás del cabello. Vamos a ponerlo en esta parte. Vamos a aplicarle, recuerden que siempre si la masita está fresquita, muy fresquita, no hay que aplicarle pegante. Pero si ya se ha secado un poco, pues es mejor aplicarle pegante para evitar que se nos estén aflojando las piezas después. Y lo adaptamos acá. Así tenemos el cabellito que se ve por acá.
¿Listo? Esto nos va a ayudar después para que cuando peguemos esta parte también nos va a ayudar la parte de atrás un poquitico a fijar. Vamos a hacerle orejitas, 2 bolitas para las orejas. Con el punzón vamos a aplicarle ega, no mucha, bolita y una media gotica y aplastamos. Y lo ponemos así. Otra bolita, una media gotica, digamos que es más bien como un huevito. Y acá. Por ahora vamos así. Listo, vamos a hacer la parte del frente. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer varias goticas y aplastamos. ¿Listo? Porque vamos a ir a empezar haciéndole como la capulcita a nuestro muñeco. Entonces vamos a hacer una grande, una mediana, una chiquita para ir organizando el cabello. Y vamos a aplicarle pegante por acá. Entonces comencemos con el más grande, que lo vamos a poner acá y que nos dé como el espaciecito de la oreja. Así. Listo, luego ponemos otro encimita, otro por acá. Vamos a hacer del otro lado también. Recuerden que se vea por acá, al pie de la orejita, este otro. La idea es que se le vea así medio la capulcita. Listo, ¿qué nos queda faltando? Pegarle la cabeza. Para eso vamos a aplicar buen pegante. Y como les dije, aprovechemos que tenemos acá el cabello por detrás, que la línea nos quede por detrás y vamos a acomodarlo así. Listo. Solo nos queda faltando 2 detallitos, cachetes, ojitos y terminamos. Para trabajar los cacheticos podemos utilizar un rubor, un pedacito de labial. Si tienes óleo de un color rojito, rosado, puedes utilizarlo. Y vamos a hacer los brillitos de los ojos. Pero entonces entallemos primero con este labial que tengo acá. Lo unto así en los dedos, lo unto así en el muñeco. Si vemos que queda muy embadurnado, entonces lo que voy a hacer es con otro más limpio empezar a suavizar. Le vamos trabajando hasta que veamos que queda del tono que queremos. Si lo vamos a hacer con el rubor, lo hacemos con un pincelito. Ahora para los ojos vamos a tomar acrílico, vinilo, con un palillo puede ser, porque como es tan pequeño necesitamos algo que sea muy pequeño. Vamos a ponerle el brillito en el ojo, entonces vamos a hacer uno más grande y otro más chiquitico. Y la idea, como siempre, del mismo lado. Así. Bien. Ok, eso ha sido todo por hoy. Ya tenemos hecho nuestro haul, el segundo de la serie de los Avengers. Espero verte en el próximo video y por eso te dejo esta recomendación de acá. Así que, chao.